Psicopatología infantil y del adolescente. Los trastornos de la conducta disruptiva, TCD, en la infancia y la adolescencia constituyen uno de los motivos más frecuentes de consulta y asistencia psicológica, neurológica y psiquiátrica. Esta dimensión ha incluido problemas conductuales y los causados por el consumo de alcohol y sustancias. El Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales incluye el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, TDAH, el trastorno negativista desafiante, TND, el trastorno disocial, TD, así como los trastornos por uso de sustancias, TUS, y el trastorno explosivo intermitente, TEI. En esta ocasión nos enfocaremos en el trastorno negativista y desafiante, TND, y el trastorno disocial, TD, para ver más detalles a fondo sobre estos. El trastorno negativista y desafiante se caracteriza por la manifestación de un patrón de conducta hostil, es decir, discutir, desobedecer, etc., preferentemente contra la autoridad. Se inicia durante la infancia y genera deterioro en el funcionamiento de al menos dos áreas en la escuela, el hogar o los amigos. Definición y características clínicas. El trastorno negativista y desafiante, TND, se define por un patrón recurrente que causa un deterioro clínicamente significativo de conducta negativista, desafiante, desobediente y hostil dirigido a las figuras de autoridad. Debe manifestarse de forma más o menos continua en los sujetos con algunos de los siguientes comportamientos. 1. Encolarizarse y manifestarse dando patadas o pataleando, es decir, berrinches. 2. Discutir con adultos, desafiarlos activamente o rehusarse a cumplir sus demandas. 3. Molestar deliberadamente y o sin motivo alguno a otras personas. 4. Acusar a otros de sus errores o mal comportamiento. 5. Ser susceptible o fácilmente molestado por otros, incluso cuando no estén tratando de molestarle. 6. Mostrarse enojado y resentido, rencoroso y vengativo con las personas que le pueden llegar a generar disconfort o incomodidad, es decir, molestia. Es posible identificar al menos tres tipos de factores: los biológicos, los psicológicos y los sociales. Factores biológicos. Existen patrones familiares de psicopatología asociada, como son el TDAH, TUS y los trastornos afectivos. Cuando el TND es severo y persistente, se pueden requerir tratamientos prolongados e intensivos. Además, se han implicado factores de temperamento difícil en niños que posteriormente desarrollan TND. Las intervenciones cortas usualmente son inefectivas. Factores psicológicos. Se ha asociado con el apego inseguro, el cual da referencia a una necesidad de crear autosuficiencia, así como una asociación con los cuidados parentales deficientes. Además, los niños agresivos muestran fallas en el rendimiento de las claves sociales. Tienen una atribución agresiva equivocada sobre las conductas de los pares, lo que genera pocas soluciones a los problemas y tienen la expectativa de ser recompensados por sus respuestas agresivas. Factores sociales. La pobreza en la familia, la falta de estructura social en su entorno cercano, familia, escuela, amistades y la violencia en la comunidad contribuyen al diagnóstico del TND, ya que estas situaciones o circunstancias no muestran un rol modelo positivo a seguir. Debe tenerse en mente que existe una alta comorbilidad entre el TND, el TDAH y el TD, por lo que estos niños y adolescentes experimentan múltiples factores de riesgo intraindividuales, personales y contextuales, que se inician en la infancia y pueden llevar a una formación adversa en la personalidad, como la última manifestación del riesgo global de psicopatología externalizada o manifestación de síntomas del trastorno. Tratamiento. El trastorno negativista desafiante, TND, incrementa el riesgo de padecer trastorno disocial, TD,
en la adolescencia y un trastorno antisocial de la personalidad, TAP, en la edad adulta. Cabe mencionar que la concurrencia del TND y el TD con el TDAH guarda una relación bidireccional. Uno de los programas más utilizados para llevar a cabo el tratamiento del TND es el programa de Russell-Barkley, el cual consiste en los siguientes pasos, mismos que han de pretender mejorar la conducta, las relaciones sociales y la adaptación general en caso del niño y del adolescente temprano. Estos son: 1. Aprender a prestar atención positiva al menor. 2. Usar el poder de su atención para conseguir que obedezca. 3. Dar órdenes de forma eficaz. 4. Enseñarlo a no interrumpir actividades. 5. Establecer en casa un sistema de recompensa con fichas. 6. Aprender a castigar el mal comportamiento de forma constructiva. 7. Ampliar el uso de tiempo fuera. 8. Aprender a controlar al menor en lugares públicos. Si llega a ser requerido el tratamiento farmacológico del TND, se dirige principalmente a la comorbilidad como el TDAH, el TD o la sospecha de un trastorno afectivo y o ansioso, y este deberá ser diagnosticado con ayuda de o realizado por un médico especialista en el área de la salud mental para poder otorgar el medicamento indicado y adecuado para el sujeto según lo requiera. Por otra parte, el trastorno disocial TD es el trastorno externalizado más grave y está caracterizado por un patrón repetitivo y persistente de conductas que incluyen la violación de los derechos básicos de los demás, de las normas sociales o de las leyes. El TD es uno de los trastornos psiquiátricos más comunes en muestras de población adolescente y se caracteriza por 4 áreas de manifestación. 1. Agresión a personas y animales. 2. Destrucción de la propiedad. 3. Fraudulencia, robo. 4. Violaciones graves a las normas. El DSM especifica el tipo de inicio en la infancia y en la adolescencia y en la intensidad de leve, moderada y grave. Varios estudios han demostrado que la presencia de agresión y violencia juvenil son predictores de delincuencia en el futuro. Tratamiento. El uso de fármacos es común en el tratamiento del TD debido a su gravedad y a sus características. Los estudios con medicamentos para el tratamiento del TD se pueden agrupar por el tipo de fármaco utilizado. 1. Estabilizadores del ánimo. 2. Antipsicóticos. 3. Estimulantes. Dentro de la aplicación de fármacos y bajo la realización de diversos estudios, ha sido el litio el medicamento con mayor éxito registrado. El uso de antidepresivos han sido utilizados para disminuir síntomas de agresividad. Una segunda opción de tratamiento ha sido el psicosocial, el cual solamente ha sido evaluado en 3 modalidades, las cuales son: número 1. Entrenamiento para padres, dirigido a la modificación de patrones en las relaciones padre-hijo. Número 2. Entrenamiento al niño y al adolescente para resolver problemas. Este centra en los procesos cognitivos asociados al comportamiento e interacción social y el reconocimiento de las posibles consecuencias de sus acciones, conductas. Número 3. Terapia multisistémica TMS, la cual se refiere a la relación individuo-familia-ambiente como vía para la reducción de la sintomatología patológica y promover y fomentar el comportamiento socialmente aceptado y adaptado. Como se mencionó anteriormente, puede existir la presencia de lo que es llamado callo emocional y se ve fuertemente ligado al TD. Esta característica involucra la ausencia de culpa o remordimiento, falta de empatía por los demás, falta de preocupación por el mal desempeño personal en el trabajo o la escuela y la expresión deficiente del afecto o afecto empalagoso.
Esta característica se ha identificado como una forma violenta, estable y grave de la conducta agresiva y antisocial. Se han identificado además distintos patrones cognitivos en niños con CE, incluyendo insensibilidad a los castigos, expectativas de una evolución favorable de la agresión que ejerce y déficit en la empatía. Es relevante mencionar que el cambio emocional acompañado del narcisismo y la impulsividad son los tres factores o elementos fundamentales que constituyen el constructo de lo que es denominado como psicopatía, entendiéndose como un trastorno de personalidad asociado a ciertas características, tales como falta de afecto, falta de remordimientos, falta de empatía, así como por otras como la seducción, la manipulación y la utilización del otro. Ahora hablaremos acerca de los trastornos del control de los impulsos. La impulsibilidad como rasgo patológico se define por la incapacidad para resistirse a realizar una acción que podría ser perjudicial para uno mismo o para los demás. Entre las características típicas de este trastorno se encuentra el desarrollo de una ansiedad por el deseo de llevar a cabo cualquier acto impulsivo, la cual solo es aliviada o satisfecha realizando dicho acto. Puede haber culpa, remordimiento o arrepentimiento después del acto impulsivo. El trastorno explosivo intermitente es un diagnóstico que caracteriza a individuos con episodios de descontrol, de actos agresivos y de agresividad extrema, desproporcionados en relación con el acontecimiento desencadenante. Factores de riesgo. Aproximadamente el 80% de los casos se manifiesta en hombres. El trastorno explosivo intermitente y el cambio de personalidad debido a enfermedad médica sistemática tipo agresivo son los diagnósticos más frecuentes asignados a pacientes con una conducta violenta esporádica. Entre los factores de riesgo se encuentran los malos tratos físicos en la infancia, un ambiente familiar caótico, el consumo de drogas y trastornos psiquiátricos del paciente o sus familiares. El trastorno explosivo intermitente se presenta frecuentemente en la infancia y la adolescencia, con una edad media de inicio de los 13 a los 21 años. Un episodio de violencia puede surgir en un contexto de ira y excitación emocional crecientes, seguido de la pérdida de control desproporcionada con el factor estresante que la precipita. Los brotes agresivos en este trastorno se caracterizan por un inicio rápido, tras escaso o ningún aviso previo, y por lo general por una duración inferior a 30 minutos. Características clínicas y diagnóstico. Pueden contar con una personalidad colérica e irritable. Su estilo de vida puede ser marginal. Su trastorno puede dificultarles mantener un trabajo y relaciones estables. La presencia de consumo de drogas complica aún más el diagnóstico y la evolución. La característica más importante de este trastorno es que muchos otros diagnósticos deben ser descartados antes de poder diagnosticarlo. La mayoría de las conductas violentas pueden explicarse por la presencia de diversas enfermedades psiquiátricas y médicas, como convulsiones, traumatismos cráneoencefálicos, alteraciones neurológicas, demencia, delirio y trastornos de la personalidad, límite o antisocial. Deben descartarse los ataques de ira asociados con depresión mayor. Además, en la psicosis de la esquizofrenia o en un episodio maníaco puede desencadenarse un episodio de violencia puntual. Tratamiento. La psicofarmacología, antiepilépticos, litio, bloqueantes, ansiolíticos, neuroepilépticos, antidepresivos y psicoestimulantes permite controlar eficazmente las manifestaciones crónicas de este trastorno. El uso de la terapia cognitivo-conductual
tanto en grupo como individual, ayuda a los pacientes a mejorar el autocontrol sobre su conducta y reconocer los desencadenantes externos que le predisponen a desarrollar brotes agresivos. El uso de técnicas de relajación e inundación también puede facilitar un mejor autocontrol. Cleptomanía. Hace más de 150 años, la cleptomanía fue reconocida por primera vez como una conducta de robo sin sentido. Este trastorno se caracteriza por un estado de ansiedad creciente previa al acto de robo, que se alivia llevándolo a cabo. Es un trastorno complejo relacionado con importantes enfermedades concaminantes, antecedentes familiares y similitudes con otros trastornos del espectro afectivo y adictivo. Factores de riesgo. Las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de ser diagnosticadas de cleptomanía. Típicamente hay un retraso de muchos años entre el comienzo de la conducta y su diagnóstico y tratamiento. Mujeres a los 30 años, hombres a los 50 años. Su asociación con otras enfermedades psiquiátricas, con consumo de drogas y otras sustancias y con trastornos de la personalidad es alta. Características clínicas y diagnóstico. Debuta típicamente en la adolescencia tardía y tiene una evolución crónica con episodios intermitentes de robo durante muchos años. Los pacientes solicitan generalmente atención médica tras su derivación por causa judicial o al relevarse dicho trastorno durante el tratamiento de un trastorno psiquiátrico relacionado. El diagnóstico se hace por el grado de impulsividad, ansiedad y alivio, así como por la culpa, el remordimiento y el arrepentimiento concaminante con la conducta de robo. Tratamiento. Puede ser útil la psicoterapia, incluida la psicoterapia orientada a la percepción y la terapia cognitivo-conductual, que utiliza sensibilización encubierta y aversiva, especialmente en combinación con la psicofarmacoterapia. En algunos pacientes se ha probado la administración en monoterapia de antidepresivos tricíclicos, ATC, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y SRS, antiepilépticos o ansiolíticos, o bien combinaciones de estos medicamentos. Piromanía. La conducta incendiaria se desarrolla como un continuo, desde niños que juegan con cerillas hasta pirómanos que provocan incendios con la intención de destruir vidas o bienes. El fenómeno de causar incendios sin ningún motivo aparente y en ausencia de una enfermedad que pueda alterar el juicio o la capacidad de distinguir el bien del mal ha sido descrito en la literatura forense y psiquiátrica desde el siglo XIX. Henry Mark la describe como una monomanía, un estado de individuos sin una aparente enfermedad, salvo su incapacidad para detener una conducta dañina para ellos mismos y para los demás. Características clínicas y diagnóstico. Un estudio realizado por Grant y Kim en el 2007, llevado a cabo con 21 pacientes con criterios de piromanía, mostró que los pacientes 1. Desencadenaban los incendios cuando estaban estresados o aburridos, cuando se sentían incompetentes o tristes o cuando tenían conflictos interpersonales. 2. La mayoría de los pacientes se limitaban a provocar incendios en entornos controlados, donde el fuego no se propagase fácilmente ni causara daños. 3. La mayoría de los pacientes informaron de su deseo de provocar el incendio. 4. Todos los pacientes describieron una descarga de adrenalina cuando desencadenaron el incendio y la mayoría una angustia posterior. La piromanía es un diagnóstico de exclusión y su diagnóstico diferencial es extenso, por lo que no hay parámetros específicos que lo determinen. Tratamiento. Los tratamientos con terapia cognitivo-conductual, entre los que se encuentran el análisis en cadena o la representación gráfica de la conducta, el desarrollo de técnicas de relajación y habilidades sociales, se han utilizado con éxito en niños con conductas incendiarias.
Algunos casos individuales han tenido éxito con el uso de algunos fármacos antidepresivos, anticonvulsivos y reguladores de trastornos obsesivos compulsivos. Tricotilomanía. Se caracteriza por repetidos impulsos de arrancarse el cabello, que conlleva ansiedad antes de realizar la conducta y alivio tras llevarla a cabo. Los pacientes son incapaces de dejar de arrancarse su propio cabello, incluso después de desarrollar consecuencias visibles, de sentir vergüenza o de tener un impacto significativo en su vida cotidiana. Los individuos con tricotilomanía manifiestan alteraciones funcionales en su trabajo o la escuela, evitación de relaciones íntimas y actividades sociales, baja autoestima y angustia emocional. Factores de riesgo. La edad media de inicio es entre los 11 y los 13 años, superando a las mujeres por mucho a los hombres en la edad adulta. La tricotilomanía está muy relacionada con trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos por consumo de drogas y trastornos de la conducta alimentaria. Características clínicas y diagnóstico. No todos los pacientes admitirán arrancarse su propio cabello y algunos pueden haber buscado un tratamiento para su alopecia antes de ser derivados a un psiquiatra. Los pacientes pueden comenzar a arrancarse el cabello en respuesta a pensamientos o sentimientos negativos sobre sí mismos o en respuesta a interacciones experimentadas como negativas con otros. Los pacientes pueden arrancarse el cabello cuando están relajados y distraídos de su propia conducta. Pueden arrancar sus cabellos uno a uno, hacerlo rápidamente o seleccionarlos cuidadosamente por su textura. Algunos pacientes manifiestan una especial satisfacción si los arrancan de raíz. Unos inspeccionan el cabello, otros simplemente lo tiran. Algunos pueden separar la raíz del cabello y comerse la raíz o todo el cabello. Los pacientes se avergüenzan de su conducta y de las áreas de calvicie resultantes. Por lo general, ocultan las zonas afectadas con bufandas, sombreros, pelucas, ropa o maquillaje. Tratamiento. Se utilizan tanto tratamientos farmacológicos como conductuales en la tricotilomanía. Se ha demostrado que el tratamiento combinado es superior a cualquiera de las modalidades utilizadas por separado. La terapia en reversión de hábitos para la tricotilomanía implica desarrollar una conciencia del hábito utilizando registros de autocontrol, entrenamiento en relajación muscular y respiración diafragmática, y posteriormente emplear una respuesta competitiva. Esta técnica ha reducido los síntomas de la tricotilomanía de forma significativa. También puede utilizarse abordajes de control de estímulos, la terapia de aceptación y compromiso, en la que se ayuda a los pacientes a reducir la evitación de situaciones intrínsecas desagradables. Se ha combinado con éxito con la terapia de reversión de hábitos.